Hola a todos, en este vídeo os voy a presentar las 4 fases de desarrollo del oído musical. Además, os voy a poner una prueba de percepción en cada una de las fases para que vosotros mismos seáis capaces de entender en qué fase de desarrollo estáis. Antes de explicar fase por fase, es importante que entendáis que construir un buen oído musical es imprescindible para desarrollarse como músico. Ya bien estés en el ámbito de la interpretación musical, la composición, la improvisación, la dirección de grupos, etc. Un buen oído musical te va a permitir potenciar habilidades específicas en cada una de estas áreas musicales. Sin embargo, yo he sido el primero que ha tenido problemas al desarrollarlo. A pesar de que hace unos años dedicaba horas a practicar con aplicaciones de entrenamiento auditivo, eso parecía no ser suficiente. Y es que ahora que lo veo con más perspectiva, este tipo de aplicaciones presentan dos problemas principales. En primer lugar, se centran principalmente en desarrollar una o dos habilidades específicas del entrenamiento auditivo. Normalmente el reconocimiento de los intervalos, el reconocimiento de la cualidad de los acordes, cuando el entrenamiento auditivo está formado por muchas más habilidades que, bajo mi punto de vista y mi experiencia, son bastante más importantes que estas dos. Y en segundo lugar, normalmente no presentan un orden paso a paso bien definido. Y esto, para desarrollar un buen oído musical, es imprescindible. Hoy, en pocos minutos, os lo voy a presentar de forma breve, así que me gustaría que dejarais vuestro apoyo en forma de me gusta o comentando en este vídeo. Os lo agradecería mucho. De esta forma sabré si os gustan este tipo de vídeos o no. Bien, la mejor forma de entender el entrenamiento auditivo es como una cadena de habilidades, algunas de ellas más básicas y otras más complejas. En ningún caso es útil, como he comentado, pensar que desarrollando una sola habilidad, que bien sea el reconocimiento de intervalos o el reconocimiento de la cualidad de los acordes, vais a conseguir un buen oído musical. Bien, empezamos por la fase 1, las habilidades básicas. En esta fase empezamos a desarrollar estas habilidades que forman la base para construir un buen oído. Estas principalmente son tres habilidades específicas. El emparejamiento de tonos, que es la habilidad de producir el mismo sonido que escuchas. El control de la atención, que consiste en la habilidad de poner el foco en un elemento perceptivo en específico, ya bien sea un instrumento de los muchos que suenan en una canción, o el bajo o alguna voz secundaria de una canción. Y por último, la habilidad de cantar la escala mayor. Una escala es una representación básica de la tonalidad, y empezar a familiarizarnos con esto va a ser clave para posteriormente ser capaces de reconocer sonidos dentro de un contexto tonal. Esas tres habilidades son clave para seguir avanzando en las fases posteriores. Si no las hemos adquirido, cuando se presenten habilidades más complejas en fases posteriores, seremos incapaces de desarrollarlas. He trabajado con personas que querían desarrollar habilidades más complejas de las que en su situación podían, y esto es de lo más frustrante que hay. Si quieres aprender a sacar canciones de oído o reconocer progresiones o melodías y no empiezas por la base, el proceso va a ser mucho más lento y frustrante. Os pongo a prueba con 3 ejercicios. ¿Sois capaces de cantar el mismo sonido que escucháis? Ahora eres capaz de dirigir tu atención hacia la voz más grave. Y por último, ¿puedes cantar la escala mayor partiendo de esta nota? Si no has sido capaz de realizar alguno de estos 3 ejercicios, te recomiendo que te centres en desarrollar esa habilidad específica antes de seguir con la segunda fase. Seguimos con la fase 2, el sentido de la tonalidad. En esta segunda fase será clave familiarizarnos con las sensaciones específicas que transmiten los sonidos dentro de un contexto tonal. Saber reconocer si una nota es la tónica de una tonalidad, el quinto grado o el segundo, por su sensación
específica. Y esto de primeras podéis pensar que no es viable, pero creedme que sí lo es. Es totalmente probable que suceda si lo entrenáis correctamente. En esta fase es especialmente importante el reconocimiento y la retención de la tónica, del centro tonal. Os dejo un vídeo por aquí donde lo explico y practicamos su reconocimiento. Es una de las habilidades más importantes del entrenamiento auditivo y de las que menos se habla. Y esto no es intelectualmente difícil, es cuestión de familiarizarse con esas sensaciones específicas y ponerles nombre, una etiqueta. Bien puede ser el primer grado, el segundo, etc. De esta forma no sabréis poner nombre a un sonido, no sabréis si es un do o un sol sostenido o un si. Esto está reservado para personas con oído absoluto y si no es tu caso y eres una persona adulta, no está comprobado que puedas desarrollar esta habilidad. Pero sí que podréis reconocer los sonidos de forma relativa, sabiendo si es el primer grado, el segundo o el sexto de una tonalidad, por ejemplo. Y esto no me lo he inventado yo. Estudios científicos han demostrado que nuestra forma natural de percibir los sonidos está muy influenciada por el contexto tonal. Dentro de una tonalidad percibimos ciertas notas como más estables, como el primer grado, el tercero y el quinto, y otras más inestables, como el segundo o el séptimo. Si somos capaces de familiarizarnos con cada una de las 7 sensaciones específicas dentro de una tonalidad, vamos a ser capaces de reconocer cada uno de los sonidos de forma intuitiva por su sensación, de forma inmediata. No es como los intervalos, que tienes que hacer un proceso de calcular, un proceso racional para saber qué notas están sonando. Y esto es realmente entrenar el oído relativo. Sucede exactamente lo mismo con los acordes. Una vez interiorizada la sonoridad específica de cada uno de los 7 acordes dentro de un contexto tonal, solamente al reconocer esa sensación específica vas a reconocer de qué acorde se trata, si es el primero, el quinto, etc., por su sensación específica de mayor o menor tensión. Y recordad que en todo este proceso el reconocimiento de la tónica será imprescindible para ubicaros mentalmente en la tonalidad adecuada. Dicho esto, voy a poneros a prueba en esta segunda fase con 2 ejercicios, uno de notas y otro de acordes. ¿Eres capaz de notar qué grados suenan por su sensación específica? Si suena el primer grado, el segundo, etc. Ahora, ¿eres capaz de notar qué acordes suenan? Si suena el acorde del primer grado, del cuarto grado, etc. En caso de que vuestra respuesta no haya sido correcta, es muy recomendable que sigáis practicando estas 2 habilidades tan importantes. Seguimos con la fase 3, habilidades complejas. Una vez hemos adquirido las 3 habilidades básicas de la fase 1 y hemos desarrollado nuestro sentido de la tonalidad en la fase 2, es momento de seguir trabajando en habilidades más complejas. En esta fase volveremos a trabajar en 3 habilidades. En primer lugar, en el reconocimiento de acordes invertidos y el reconocimiento de acordes con séptima. Una vez nos hemos familiarizado con las 7 sensaciones específicas de los 7 acordes de una tonalidad en posición fundamental, es momento de añadir dificultad. Pero esto es clave. Si somos capaces, por ejemplo, de reconocer el acorde de tónica del primer grado por su sensación de estabilidad, por su propio color global, esto nos va a ayudar mucho en el momento de reconocer el acorde del primer grado con séptima, por ejemplo.
Rápidamente percibiremos que transmite ese mismo color global de estabilidad, pero que esta vez se le añade una nota, la séptima. Esto, sobre todo al principio, puede confundir, pero si hemos desarrollado lo suficiente las habilidades de la segunda fase, no debería ser un paso demasiado complejo. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, con el acorde del cuarto grado. Como hemos interiorizado en la fase anterior su color global específico, al añadir su séptima seguiremos siendo capaces de reconocer esa esencia característica del cuarto grado. Por eso es tan importante la fase anterior. Sucede lo mismo con los acordes invertidos. Un acorde del quinto grado, por ejemplo, transmitirá un color global muy parecido que bien se ubique en posición fundamental o en posición invertida. Bien, en esta tercera fase también es momento de incorporar la habilidad de la memoria, que tiene un peso muy importante en el momento de reconocer sonidos. La desarrollaremos en esta tercera fase porque será más fácil para nosotros memorizar sonidos si previamente somos capaces de entenderlos. Y esta familiarización la empezamos a trabajar en la segunda fase. Por último, la tercera habilidad consiste en ser capaces de procesar tanto la armonía como la melodía conjuntamente. En la fase 2 trabajamos por un lado las notas y por otro lado los acordes. Sin embargo, una vez nos hemos familiarizado con sus sensaciones específicas, en este punto será muy útil entender cómo la armonía influye en nuestra percepción de la melodía. Entender que una misma nota puede transmitir sensaciones distintas dependiendo del acorde que la sustente. Fijaos. Entrenar esta habilidad nos permitirá mejorar en habilidades relacionadas con la creación musical, ya bien sea improvisación o la composición, por ejemplo. Nos permitirá procesar mucho más rápido y de forma intuitiva qué acordes combinan mejor con una melodía o viceversa, qué melodía puede sonar bien con una progresión de acordes determinada. Y esto, como demuestra este estudio, es una habilidad que se puede entrenar. Pero para ser capaces de hacerlo es muy importante que previamente hayamos superado la segunda fase. Os pongo a prueba con esta tercera fase. ¿Eres capaz de reconocer esta secuencia de notas? Ahora, a diferencia de la prueba de la segunda fase, no vas a escuchar nota por nota, sino que escucharás un fragmento entero seguido. De esta forma, también estarás poniendo a prueba tu memoria auditiva. Bien, ahora lo mismo con acordes. Recuerda que podrán sonar acordes de séptima y acordes invertidos. Bien, como he comentado, son habilidades más complejas, así que si no has sido capaz de responder de forma adecuada, tienes que saber que es completamente normal. Es probable que necesites desarrollar más tiempo las habilidades presentadas en la fase 2 y posteriormente volver a esta tercera fase. Por último, la cuarta fase, sonidos que no pertenecen a la tonalidad. En las fases anteriores nos hemos centrado en reconocer sonidos dentro de un contexto tonal. Sin embargo, a pesar de que sea menos común, en la música también se emplean sonidos que no forman parte de la tonalidad. Es el caso de algunos acordes prestados cuando sucede un intercambio modal o directamente cuando hay un cambio de tonalidad, una modulación. Ser capaz de reconocer estos nuevos sonidos es una de las habilidades más avanzadas que existen. Sin embargo, para ser capaz de dominar esta fase, primero debemos tener de referencia de forma muy clara los sonidos que sí pertenecen al contexto tonal. De esta forma, rápidamente seremos capaces de identificar cuando un sonido no cuadra en nuestro mapa tonal. Lo percibiremos claramente porque no formará parte del vocabulario tonal que hemos aprendido hasta el momento. Bien, uno de los intercambios modales más comunes es cuando el acorde del cuarto grado menor suena en un contexto mayor. ¿Eres capaz de transcribir esta progresión de acordes?
Lo más probable es que no hayas sido capaz de hacerlo, y es que se trata de la fase de desarrollo auditivo más avanzada. No hay problema. Dicho esto, espero que te haya servido esta explicación resumida de las distintas fases al desarrollar el oído musical. Si te interesa profundizar más sobre esto, hemos desarrollado un método dividido en 12 módulos que se centra en desarrollar estas 4 fases a través de más de 80 ejercicios. El módulo 1 está diseñado para desarrollar la fase 1. Del módulo 2 al 6 nos centramos en desarrollar la fase 2, que se centra en adquirir el sentido de la tonalidad. En esta fase presentamos 2 de los mecanismos para reconocer notas y los 4 mecanismos para reconocer acordes. Del módulo 7 al 10, la tercera fase, habilidades más complejas como el reconocimiento de acordes con séptima o invertidos, y añadimos la memoria auditiva. Y por último, los módulos 11 y 12 se centran en desarrollar la última fase que he explicado, aquellos sonidos que no pertenecen a la tonalidad, como cromatismos, intercambios modales o modulaciones. Y ahora puedes acceder a la primera clase del curso de forma totalmente gratuita. Te dejo toda la información en la descripción y suscríbete si quieres seguir aprendiendo el proceso para desarrollar un buen oído musical. Nos vemos en el próximo vídeo.